gusto de reencontrarnos en una nueva emisión de nuestro programa. Hoy nos acompaña uno de los más grandes científicos del país, el doctor Ruy Pérez Tamayo, un hombre con vastísimos conocimientos, tanto en el campo médico como en el de humanidades, y que ha trascendido las fronteras de nuestro país. Ya verán que platicaremos con él con mucho sabor y mucho saber. Y como es costumbre, nos acompaña también Alejandro Ordorica con sus lúcidos y profundos comentarios. Comencemos ya, que la mesa está puesta. Tan pequeño de origen, el doctor Ruy Pérez Tamayo se hizo médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México para luego proseguir una brillante trayectoria académica que comprende tareas en la Universidad de Washington, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Nutrición, las universidades de Harvard, Yale, Johns Hopkins, y ha transmitido sus conocimientos también en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, España, Israel y Portugal. Ha gozado de las prestigiadas becas de las fundaciones Kellogg's y Guggenheim. El doctor Pérez Tamayo es autor de más de un centenar de artículos científicos y más de 50 libros. Por su vasta obra, el doctor Pérez Tamayo ha recibido numerosas distinciones como el Premio Nacional de Ciencia, el de Excelencia en Academia, otorgado por la Secretaría de Salud, o el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina. Su trayectoria lo ha situado sin duda entre los mexicanos de mayor relieve en el campo del conocimiento científico y las humanidades de nuestro tiempo. Nos sentimos muy orgullosos de que nos acompañe el doctor Ruy Pérez Tamayo, un mexicano con una trayectoria brillantísima. Muchísimas gracias por estar aquí en El Sabor del Saber. Gracias, Marta. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una actividad humana, creativa, cuyo objetivo es la naturaleza y que genera, su producto es el conocimiento. Este conocimiento se obtiene con un método científico y es necesario especificarlo porque hay otros muchos métodos. Pero la ciencia requiere de un método específicamente científico. Además, este está organizado casi siempre en forma deductiva y tiene como meta el alcanzar el consenso entre las personas competentes, las personas capaces de entenderla y de incorporarla, ¿verdad? Eso es una explicación maravillosa. Pero yo siento que hay una gran distancia entre la ciencia y el hombre contemporáneo. ¿Cómo acortarla, doctor? ¿Cómo sentirnos más cercanos? Porque indudablemente está cada día expandiéndose y además con una serie de información que nos interesa mucho, pero no nos logramos integrar. Bueno, realmente ha empezado a acumularse información objetiva sobre la realidad a partir de un movimiento que los historiadores han llamado la revolución científica y que ocurrió a fines del siglo XVI y parte del siglo XVII. Desde entonces hasta ahora la palabra ciencia quiere decir lo mismo. Antes no. No, antes se llamaba de otro modo, se llamaba filosofía natural y tenía un carácter diferente. Realmente durante el siglo XVII cambió la forma de relación del ser humano con su realidad. Antes estaba dominado por mitos, por dogmas, por adivinanzas, leyendas, supersticiones, leyendas, etc. Pero a partir del siglo XVII empezó a adquirir conciencia de que la forma de conocer a la realidad es aceptándola como es, no inventándola, sino humildemente acercándose a ella. Y claro, ¿verdad?, hay formas muy complejas de realidad,
para eso se necesitan años de trabajo y dominar una serie de información y de conocimiento que no son, digamos, accesibles al público en general. Ahí hay un problema importante, que es el problema de la divulgación científica. Decimos, no podemos entender a la ciencia como es. Bueno, pero hay una cosa que sí podemos entender, y es cómo se hace la ciencia, cuál es el espíritu científico. Esto sí debería ser conocimiento absolutamente común. Todo el mundo debería estar familiarizado con la metodología que utiliza la ciencia. ¿Y usted cree que existe esta divulgación correcta para que nos acerquemos? Le dejo esa pregunta y ahora, después de la pausa, quisiera que la retomemos. Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. Pues me gustaría mucho escuchar su respuesta, doctor. La divulgación científica existe en diferentes países a distintos grados de desarrollo. Hay países en donde esto se hace profesionalmente por periodistas científicos, es decir, personas técnicamente capacitados en ciencia que además son profesionales del periodismo. Otros países, como por ejemplo el nuestro, no tienen periodistas científicos. Tenemos periodistas especializados en deportes, en sociales, incluso en Página Roja, pero periodistas científicos no tenemos. ¿Y cómo vamos a hacer para formarlos? Hay ya una conciencia de que esto es necesario. Algunos científicos se han puesto la cachucha de periodistas y han escrito páginas en los periódicos, en los diarios, en las revistas, con objeto de divulgar. Y ha habido un esfuerzo, ya CONACYT hizo un esfuerzo hace un par de sexenios, en que publicó una revista de divulgación científica para niños, que se llamaba Chispita. Muy buena, duró un sexenio y desafortunadamente se discontinuó. Como pasan muchas cosas, como suele suceder en nuestro país, ¿verdad? Va cambiando poco a poco. Pero yo creo que sí vamos por buen camino. La conciencia existe. Existe la necesidad. Pero imperiosa. Y entonces creo que nos vamos a aplicar a ello. Y qué bueno, pues me alienta mucho escuchar eso. ¿Qué nos depara la ciencia para este siglo que ha sido tan convulso y tan incierto? Ojalá pudiera yo contestar esta pregunta. Nos la hacemos todos, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué proyecto de país, qué proyecto de mundo, de sociedad tenemos? No parece que tengamos uno bien definido. Yo creo que vamos dando tumbos. Hay muchas cosas positivas que la ciencia ha proporcionado, la tecnología es formidable, pero también las hay negativas. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, la destrucción, la violencia, el uso del conocimiento dirigido en contra de la sociedad y no a favor de ella. Ahí siempre hay una discusión entre que si la ciencia es éticamente neutra, y que lo que tenemos que calificar son las acciones de los seres humanos, que sí son susceptibles de juicio ético. Nosotros no podemos decir que hay una cámara mala, o sea, el camarógrafo será el malo, ¿verdad? Pero hay otros, una corriente ética muy fuerte, que dice que no, que la tecnociencia tiene que ser juzgada también en función de sus aplicaciones. Las cosas se han hecho mucho más complicadas que lo que eran en el siglo XVII. Creo que el conocimiento ha avanzado más rápido que la filosofía que necesitamos para usar bien el conocimiento. Pues ojalá hubiera un diálogo, una gran interrelación. Existe ahora un movimiento muy fuerte en ese sentido que recibe un nombre especial, la bioética. En 1971, un bioquímico norteamericano, el doctor Potter, inventó la palabra. Y que lo que quería decir con la palabra es que debemos derivar las reglas del comportamiento moral humano del conocimiento científico, no de la filosofía, como hasta ahora la ética ha sido parte de la filosofía, sino que debe ser parte de la biología, porque es de la información que tenemos de la gente, de los seres humanos, de lo que necesita el hombre para sobrevivir,
y para elevar su calidad de vida. Eso es conocimiento, es información, y eso es lo que produce la ciencia. Hay el movimiento de bioética que ha sido fundamentalmente adoptado por los médicos. Ahora le llaman bioética a lo que antes llamábamos ética médica. Es lo mismo, pero la bioética abarca mucho más. ¿Y está avanzando en México también? Sí, cómo no. Acabamos de tener esta misma semana una reunión, la 16ª reunión del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que ha sido presidido en los últimos 4 años por un mexicano, muy distinguido, el doctor Adolfo Martínez Palomo, y reunimos a 50 miembros extranjeros que vinieron aquí en el Colegio Nacional y terminamos apenas ayer la reunión. Creo que está tomando un carácter ya globalizado y que vamos en ese sentido por buen camino, pero estamos empezando. Bueno, pues nos tranquiliza que por lo menos ya estemos en este camino que vamos a proseguir. Mire, doctor, vamos a una pausa y regresamos con nuestra conversación que está tan interesante. Gracias. Doctor, yo tengo mucha inquietud en cuanto a saber si los mexicanos cuidamos nuestro organismo en la medida conveniente. Me refiero sobre todo a nuestra dieta, lo que comemos. Sabemos que ocupamos ya el segundo lugar en enfermedades como la obesidad, la diabetes. Platíquenos de eso que nos preocupa de manera muy grande. Los mexicanos no tenemos la exclusiva. Yo sé que no. ¿Verdad? Pero sí tenemos problemas relacionados con la nutrición. Tenemos problemas de los dos extremos. O se come muy mal o se come demasiado, que también es comer muy mal. Claro. No tenemos una tradición nutricional. En realidad, una de las personas que más ha contribuido a despertar la conciencia de esto fue el maestro Salvador Subirán, quien creó el Instituto Nacional de Medicina Interna y Enfermedades de la Nutrición. Cuando se abrió esto, en 1943, era el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, ¿verdad? Y de ahí se generalizó al conocimiento que esto es una ciencia que tiene que ser estudiada y cuidada y debe ser divulgada y generalizada a la población. Los mexicanos tenemos vicios dietéticos como los tienen los chinos y los hindús, pero los nuestros son muy especiales, ¿verdad? Sí, son muy especiales y muy dañinos. Mucho. Sabemos que por supuesto que no somos los únicos, pero sí ocupamos un honrosísimo segundo lugar y eso es muy preocupante. Tenemos un nombre para eso, la comida chatarra, ¿verdad? Claro. Ya incluso la bautizamos de esa manera.